Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes 15 de abril, año 2024, lunes urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios cada día que nos permite levantarnos. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Damos inicio con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son los factores donde uno toma la decisión para operar un paciente de cáncer de próstata? O sea, una prostatectomía radical. Primero, que sea un hombre con una expectativa de vida por encima de 10 años. Segundo, va a depender del grado o del estadio del cáncer que tenga ese hombre. Y tercero, que el paciente acepte y esté de acuerdo con las posibles secuelas que deja una cirugía radical de próstata, entre otros aspectos. Ante la duda, visite a su urólogo. Vamos a hacer un comentario en el día de hoy. Fue un estudio que presentaron la semana pasada en el Congreso Europeo en París. Y dicen que el cáncer de próstata va a aumentar de manera importante en los próximos años. Y que alrededor del 85% va a aumentar de muertes en esos pacientes que se diagnostican cáncer en etapa avanzada. Pero ellos dicen también que se va a presentar en países de rentas medias y bajas. Eso quiere decir, cuando son países pobres, que no tienen, esos pacientes no tienen la facilidad de la atención de un urólogo, sino que lo ven a veces médicos de atención primaria que no hacen una evaluación completa como debe ser, porque uno de las recomendaciones que dice el estudio es que deben tener personal capacitado para hacer una evaluación adecuada y poder hacer un diagnóstico temprano de un cáncer de próstata. Este fue un estudio que presentaron ahora la semana pasada. Incluso hay una comparación entre la cantidad de muertes entre el Reino Unido, entre Londres y Escocia. Y la diferencia es de de cada 8 hombres, 1, y en Escocia de 3, 1. O sea, estamos hablando de una diferencia de un 12% en un país y un 35% en otro. Ese porcentaje es que se hace un diagnóstico de un cáncer muy avanzado, muy avanzado. En Escocia parece que hay alguna debilidad, porque comparando esos dos países, Londres y Escocia, pues entonces hay una diferencia muy importante. También hablan de la etnia, que la incidencia de cáncer es mucho más agresivo, mucho más frecuente en hombres de raza negra. Así que vamos a evaluarse. Aunque usted no tenga sintomatología, visite a su urólogo o a su uróloga para que se haga una evaluación de próstata. Inmediatamente vamos a pasar con nuestro invitado especial de la semana, el doctor Marcelo Hernández, quien ha sido formador de muchos urólogos, ya que pasó por la coordinación, jefatura de una de las residencias de urología de Santo Domingo. El doctor Marcelo Hernández es cirujano urólogo, trabaja en el Centro Médico Dominico Cubano y nos va a hablar de un tema interesantísimo hoy, que es la disfunción eréctil. Muy buenos días, colega, hermano, amigo, doctor Marcelo Hernández. Buenos días, amigo, hermano, amigos que nos escuchan. Aquí estamos para conversar, más que todo, sobre la disfunción eréctil. Ya, y cuando hablamos de disfunción eréctil, para esos oyentes que son nuevos en el día de hoy, que nos están escuchando, ¿cómo se define este término del cual vamos a dialogar en el día de hoy? Podemos definir la disfunción eréctil como la incapacidad sostenida para tener una buena relación donde ambos consigan el orgasmo.
Ya, y esto, por ejemplo, lo diagnosticamos en una historia clínica, tenemos que hacer algún estudio, porque a veces el paciente llega a la consulta que necesito algo para fortalecer, pero bueno, ¿y qué fortalecer? Si realmente, ¿cómo sabemos exactamente cuando un paciente tiene el diagnóstico definitivo de una disfunción, o si es que el paciente está bien, pero a veces quieren más por la razón que sea? ¿Cómo podemos Lo primero que tenemos ahí? que hacer, maestro, es investigar al paciente. ¿Por qué viene el paciente? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Cómo está su potencia sexual dentro y fuera de la casa? ¿Cómo amanece el pene en la mañana? Si amanece erecto, flácido, si amanece durmiendo, como muchas veces le llamamos, que el pene no, como si no lo estuvieras ahí. Ya estamos hablando podemos hablar de disfunción eréctil, y también con la imposibilidad de penetrar. Y también se le va a investigar su historia familiar, su historia de enfermedades asociadas, también algunos problemas propios que conllevan a la disfunción eréctil, tales como enfermedades como la diabetes mellitus, que es responsable de un gran porcentaje de la disfunción eréctil, la hipertensión arterial, también algunas enfermedades como de la próstata, el crecimiento prostático benigno, el cáncer de próstata también, y los daños a nivel de los testículos, cuando los testículos están pequeños, o el hipogonadismo testicular, podemos enfrentarnos con disfunción eréctil. ¿La obesidad podría ser un factor de eso? La obesidad es un factor muy importante, y la hiperlipidemia, la falta de ejercicios, los trastornos hormonales, la falta de producción de testosterona conllevan a la disfunción eréctil. Ahora que tú preguntas de la obesidad, del sobrepeso, precisamente ayer leía yo un estudio y bueno, esta semana voy a escribir un artículo del ejercicio relacionado con la función eréctil, porque el estudio demostró que los efectos beneficiosos que produce el ejercicio en un paciente con disfunción eréctil grave, quiere decir que no tiene erección, son igual de beneficiosos cuando son tratados con medicamentos. O sea, para que veamos y nuestros radioyentes sepan que el ejercicio es básico. O sea, sí. Fíjate que estamos hablando con el doctor Hernández de la disfunción eréctil, y el ejercicio pues va a beneficiar a ese tipo de pacientes con esa disfunción. Al igual, o sea, lo comparan con los medicamentos, que es mucho decir. Entonces, si tú a un paciente con una disfunción lo trata con medicación y al mismo tiempo lo estimula a que haga ejercicio, ese es un paciente que le va a ir de maravilla. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Estos pacientes también, el ejercicio es tan importante, o el diagnóstico de la disfunción eréctil por la vascularidad es tan importante, que te anuncia antes de 10 años un problema cardíaco. Si usted se atiende con la disfunción eréctil, usted fácilmente le pueden prevenir un problema cardíaco, sobre todo de infarto, porque estos vasos se tapan primero que la coronaria. Entonces esto te está avisando de que hay un problema orgánico. O sea, que muchas veces cuando el paciente inicia a tener fallas, si busca atención, probablemente se diagnostique. Puede evitar un infarto más tarde. Hay varios tópicos que uno quisiera saber si son mito o realidad. ¿Influye la alimentación? Claro que sí, una alimentación desordenada te va a subir el colesterol, los triglicéridos, y eso te va a producir, a entaponar los vasos, y no va a haber una buena potencia sexual. Hábitos tóxicos, fumar, romo, droga, vapeo. El alcohol excesivo destruye totalmente los vasos. El alcohol, el tabaco, hasta el exponerse al humo del tabaco. Imagínate consumirlo. Eso va a destruirte la potencia sexual. ¿Mito o realidad? ¿Hay estimuladores, sí o no? Sí, hay medicamentos que te van a ayudar a desenvolverte mejor en la función sexual, claro que sí. Eran algunas dudas que tenía por ahí hace tiempo. Sí, pero los estimuladores de la circulación. De la circulación. Vamos a ver. Es bueno aclarar. Aclare eso, doctor. O sea, cuando hablamos de estimulantes sexuales, ese es un término mercadológico. Pero realmente no existen
Estimuladores sexuales. No existen estimuladores sexuales. ¿Y qué es lo que existe? Esos estimulantes que se usan son estimulantes de la circulación, pero le llaman estimulantes sexuales para que, bueno, lo puedan entender, una manera de que la gente se lo asimile mejor. Exactamente, pero hay pacientes que no importa lo que tomen, no tienen deseo. Y a veces no es ni hormonal, sino que es un paciente que muchas veces están en un estado depresivo. Ok. Pero los estimulantes sexual como tal, que despierten la sexualidad, todavía no ha habido forma de, vamos a decir, de investigar o de saber que existe una sustancia que pueda producir eso. Esa es la diferencia que hay. Son estimulantes de la circulación. Mejora la circulación. Mejora la circulación. Y mejoran la dilatación de los músculos lisos del pene, y eso va a permitir que se llenen mejor y se pueda producir la erección. Pero entonces, adelante, doctor. Sí, adelante. Por ejemplo, hace décadas atrás, la mayoría de los pacientes que tenían disfunción lo mandaban a psicología, psiquiatría. Sí. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado con evidencia de que más del 70% de las disfunciones sexuales tienen un origen vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema es circulatorio en la mayoría de los pacientes. Puede ser un problema de llegada de sangre o puede ser un problema de fuga, que la sangre llega y se va rápido. Entonces, hoy en día se sabe que la mayoría de las disfunciones, aunque puedan estar relacionadas con el aspecto psicológico, pero generalmente son circulatorias. El 60%. Y es un dato importante, que después de los 20 años, el 10 o el 20% de la población mundial puede tener en algún momento una disfunción eréctil. Esto puede aumentar con el paso de los años y las enfermedades asociadas que yo te mencionaba anteriormente. Muy bien. Doctor Marcelo, y una pregunta. Por ejemplo, ese hombre que va a la consulta, yo estoy bien aquí en el escenario de mi casa, pero cada vez que yo intento tener alguna relación, fallo. Ese paciente, ¿cómo podríamos diagnosticarlo? Eso se llama una disfunción situacional. Okay. Que en mi casa estoy bien, pero cuando me voy a la cabaña no puedo tener las relaciones adecuadas, o me voy a otro lugar. Sin embargo, aquí no hay una disfunción como tal. Aquí hay un asunto más bien situacional o psicológico que te vas a comportar, y muchas veces para eso ya tú necesitas algún medicamento para ayudarte para frenar ese miedo a ese escenario. Se intoxica de cortisol ese paciente cuando va. Yo lo que le digo es, no, pues quédese tranquilo donde usted está bien. Exacto, claro, no se meta en esos problemas. Buena recomendación. Está relacionado el priapismo, como ustedes le llaman, con la disfunción eréctil. Claro que sí, es una de las enfermedades importantes del priapismo. Después de 8 horas de priapismo, el paciente en un 70 o un 80% queda con lesiones para la función eréctil. Y por ejemplo, en esos pacientes jóvenes que entre 20, 25, 30 años, que no son hipertensos, no son diabéticos, son jóvenes que están en buen estado físico, con un peso adecuado, la prostatitis podría afectar. Es un factor sumamente importante y desencadenante de la disfunción eréctil, la prostatitis, por el proceso inflamatorio que produce a nivel de la próstata. Y también estos muchachos muchas veces tienden a deprimirse, por lo que tienden que verse muchas veces con el apoyo del psicólogo o del psiquiatra para mejorar su función. Y en el caso que sea una prostatitis, cuando le hacemos los laboratorios, pues ya nos vamos a dar cuenta de que hay que ponerle tratamiento de antibióticos a ese paciente. ¿Sabes que tú mencionaste algo, Marcelo, ahora que hablaste del psicólogo? Que se sepa, o sea, cuando referimos a un paciente a otro especialista es porque estamos tratando una enfermedad que necesita la multidisciplina, o sea, y yo tuve un paciente joven hace poco tiempo y él, bueno, los padres pertenecen a una religión y a él nunca le permitieron, o sea, él creció con el tabú de que no podía masturbarse. Entonces, él salió de la casa, 23, 24 años y no podía, no tenía una erección. O sea, ahí había un componente muy arraigado desde la pubertad prácticamente, con ese tabú de que no podía masturbarse por la creencia que tienen, que uno respeta esa parte. Pero el daño muchas veces, yo pienso que se produce en el hogar, de esos pacientes con trastorno psicológico en la parte de la esfera sexual, que son pacientes que nacen con ciertas creencias, que no pueden hacer esto, que no pueden hacerlo aquello, que incluso con relación al desarrollo de los genitales, que a veces
el mismo padre o la misma madre, una tía, le hacen comentario fuera de lugar a un adolescente y eso lo traumatiza y para le crea la vida. un daño psicológico a ese muchacho, de que el pene es pequeño, de que él no va a servir para nada. Eso muchas veces termina en manos del psicólogo, y el psicólogo es quien resuelve ese problema, no el urólogo. A veces el paciente va a la consulta diciéndote que el pene está pequeño, que el pene de él no es normal. Y no es así. Muchas veces nosotros que vemos muchos pacientes, vemos que el pene está normal y que no tiene ningún problema. Muy bien. Aunque la patología del micropene existe, pero el paciente tiene que ser evaluado definitivamente. Y al joven hay que dejarlo que se desarrolle, que tome su tiempo en el baño para que pueda tener su intimidad con él mismo. Conocerse. Doctor, entonces, pero las castraciones no solo son químicas y físicas y quirúrgicas, sino también psicológicas. Pero, doctor, pero dicen que a veces hasta la pareja o una persona con la que un hombre puede influir de tal modo en la mente del otro, como que lo predisponga a la acción. Sí, en el colegio te pueden, orinando todos los muchachos, te pueden meter en la cabeza que tu pene está pequeño, y eso puede crearte un trauma. La pareja contigo, si tú no tienes la cabeza bien puesta, una pareja que está acostumbrada a tener penes muy grandes, te puede traumatizar. O que falle un día. O que tú falles un día. Para eso hay que estar preparado cuando tú tienes intimidad con una pareja. No, y hay de todo, como tú dices, porque por ejemplo, hay mujeres que pueden sentirse bien marginando a la pareja y le pueden decir, pero no me sabe a nada o algo así por el estilo. Y eso lo que tú acabas, bueno, estamos aquí con un psicólogo. Y eso ahí puede caer en lo que tú hablas de la castración psicológica, que no tiene que ser necesariamente química ni quirúrgica, sino también psicológica. Y a propósito de lo que ha dicho el doctor, en muchas ocasiones, ya después de los 20, usted decía que hay mucha posibilidad de que alguien tenga por lo menos una ocasión en su vida alguna disfunción eréctil. Y eso no significa que tú seas un paciente de disfunción eréctil. Entonces, o que en un evento tú presentes una disfunción eréctil y tú te vayas traumado para la casa. Claro. No. Tranquilo, vuelve y repite, inténtalo. Y a ver. Ahí es donde muchas personas a veces se predisponen a la acción y dicen, y si fallo de nuevo, entonces crea una situación de disfunción real, bastante complicada. De hecho, como dice Marcelo, yo creo que no existe un hombre que no haya tenido un fallo en algún momento. Pero va a depender de la importancia que tú le des a esa escena en ese momento, que puede ocurrir por diferentes razones. Entonces, cuando tú no tienes esa fortaleza de superar ese momento, entonces ahí puede caer en una disfunción real. La madurez de la otra persona también, de cómo manejar esa situación. Que le diga a su pareja, mira, no ha pasado nada, volvemos después, lo intentamos, más tarde, otro día, lo que sea, para mejorar o tirarle una toallita a esa situación o al paciente. Voy a dejar una pregunta al aire para el regreso de la pausa, antes de tomar las llamadas de nuestros oyentes. Cuando ya se ha hecho de todo con los fármacos y el paciente no responde, ¿qué corresponde entonces? Vamos a la pausa, al regreso continuamos aquí en la receta médica de la Z en los lunes urológicos.